Buenas tardes, bienvenidos al canal ETM Math Centellas. En esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas adicionales de los números complejos relacionados con la materia de variable compleja. El problema es el siguiente, es un problema de examen muy sencillo en el cual nos pide calcular la forma binómica del número complejo z. Como pueden ver, el número complejo z está conformado por 4 números complejos elevados a una potencia sexta. Para la resolución vamos a analizar los números complejos dados de tal manera que vamos a designarle un nombre a cada uno de estos números complejos. Z sub 1 ha de ser este complejo que estoy señalando, Z sub 2 ha de ser este complejo, Z sub 3 va a ser este número y Z sub 4 el número expresado en su forma polar o trigonométrica. Por lo tanto, vamos a transformar cada uno de estos números a los cuales les hemos designado un nombre a su forma polar o trigonométrica también. Claramente, para no tener problemas al momento de la transformación, se recomienda siempre graficar el número complejo que se nos proporciona en su forma binómica. La gráfica vendría a ser la siguiente, la cual nos va a permitir calcular el módulo y el argumento. Esos dos elementos son importantes para la transformación en su forma polar de este número que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta el cálculo del módulo ha de ser su módulo igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Claramente podemos observar que la parte real viene a ser 1 de este número complejo y la parte imaginaria viene a ser menos 1. Por lo tanto, reemplazamos y se obtiene el módulo del número complejo z sub 1. Lo que nos interesa también es el cálculo del argumento. Ese argumento, según el esquema, se obtiene mediante la siguiente fórmula. En la fórmula pueden ver claramente que el arco tangente se lo determina dividiendo la parte imaginaria entre la parte real en valor absoluto. Por lo tanto, reemplazamos los valores, pero deben de tener algo muy en cuenta, que el arco tangente, después de la evaluación y simplificación, se obtiene arco tangente de 1 y ese valor es igual a pi cuartos. Por lo tanto, si esto es pi cuartos y se resta de 2 veces pi, se tiene el valor del argumento del número complejo, que es 7 pi cuartos. Donde el número complejo dado expresado en su forma polar tendrá la siguiente forma. Reemplazamos lo obtenido, el módulo y el argumento. Entonces se tiene que z sub 1, que en un principio era 1 menos i, ha de ser igual a la raíz de 2 por cis de 7 pi cuartos. Este valor cis no es más que la simplificación o el acrónimo de coseno más i veces el seno. O sea, es el número complejo en su forma polar y o trigonométrica. Continuamos. Tomamos el número complejo z sub 2. De forma similar, graficamos. Después de la gráfica, transformemos pues en su forma polar y tenemos el módulo.
De forma análoga como en el número complejo anterior, determinamos el módulo, reemplazamos los valores. En este caso siempre ponemos énfasis, identifiquen siempre parte real y la parte imaginaria, y se tiene el valor deseado. El argumento, de forma similar, se va a calcular de esta forma. ¿Por qué motivo? Porque el ángulo, bueno, el número complejo en sí se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces el análisis del ángulo corresponde a la siguiente fórmula, ¿no?, que estoy señalando. Reemplazamos los valores deseados, o acá ya identificados, pero siempre recordando que el arco tangente de 3 entre raíz de 3 no es más que pi tercios, o bien el arco tangente de raíz de 3 es pi tercios. Reemplazamos y se tiene el valor buscado, donde expresamos el número complejo 2 en función del módulo y del argumento. Reemplazamos los valores obtenidos, módulo y argumento, y se tiene la transformación deseada. ¿Por qué motivo estoy expresándolo de esta forma? Es porque quiero que ustedes entiendan y vean la transformación de un número binómico, un número complejo en su forma binómica o rectangular, a una en su forma polar. Bueno, continuemos con el tercer número. Graficamos. Ustedes ya saben bien, la gráfica es la siguiente. Transformamos nuevamente en su forma polar, pero consideremos siempre el módulo. Lo expresamos así, de esta forma, identificando siempre parte real, parte imaginaria. Reemplazamos y se tiene el valor 2. Argumento. El argumento va a tener esta forma. ¿Por qué motivo? Porque el número que estamos analizando se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto el cálculo es más sencillo, inmediato. Reemplazamos los valores y sabemos que el arco tangente de 1 entre raíz de 3 o bien raíz de 3 entre 3 es pi sextos. Por lo tanto, tenemos el número complejo 3 en su forma polar, reemplazamos lo obtenido y tenemos la transformación deseada. Analicemos ahora el número complejo 4. Este número complejo se nos proporciona en su forma polar o trigonométrica y, como les decía en un principio, la relación entre coseno más i veces seno lo podemos expresar como cis. Por lo tanto, la transformación es la siguiente. Reemplazamos ahora en la expresión dada. Nótese acá que la expresión dada tiene esta forma, por lo tanto ya conocemos el valor de Z1, Z2, Z3 y Z4 y no nos queda más que reemplazar en la expresión que nosotros estamos analizando y que se nos ha proporcionado. Consideremos siempre los valores ya hallados, reemplazamos de forma respectiva, pero hay algo acá muy importante, que cuando se analiza el producto de cis y la división de cis de distintos argumentos, se puede reducir justamente a estas dos expresiones. No es más que la aplicación de la trigonometría, teniendo en cuenta siempre los números complejos. Nada más. De ahí el origen de estas fórmulas. Analizamos. Deben de tener en cuenta que algo muy importante, que los módulos que estoy señalando se recomienda apartarlos y operarlos, ¿no?, por separado. Y cuando se tiene el cis multiplicado, obviamente los argumentos se suman y cuando se están dividiendo se restan. Por lo tanto, acá ya simplificando, claramente pueden ver que 2 y 2 se van. Raíz de 2 y raíz de 3 se multiplican, sería raíz de 6. Y anotamos un solo cis, donde solo nos queda trabajar con los argumentos. Claramente pueden ver que estos argumentos que estoy señalando
se van a sumar. Acá se ve la suma. Y estos que se encuentran en el denominador, que pertenecen a los cis que están dividiendo, pasan a restar. Realizamos la simplificación del argumento y se tiene un argumento mucho más sencillo. Teniendo en cuenta que esta potencia, este exponente, ha de afectar a este valor, raíz de 6, y a cis. Por lo tanto, tenemos esto. Reescribimos. Simplificando acá, no se olviden. Según Moivre, acá claramente, si tenemos un número expresado en su forma polar o trigonométrica, claramente si está elevado a una potencia, este valor n afecta de forma directa al argumento. Por lo tanto, este valor 6 claramente pasa a multiplicar al argumento. Como acá pueden observar, al momento de la multiplicación se simplifica y se obtiene un argumento mucho más sencillo. En este caso es necesario el desarrollo de este cis como coseno más i veces el seno del argumento. Pero acá hay algo muy importante. Miren, en los exámenes generalmente no les permiten el uso de las calculadoras, por lo tanto recurrimos a la trigonometría plana y estas fórmulas nos permiten analizar argumentos en los cuales se les ha sumado el valor 2 veces pi, o sea, o múltiplos que estén relacionados con los 360 grados, en este caso 2 veces pi. Claramente podemos reducirlo a un valor mucho más pequeño, más sencillo, y eso se aplica para la función coseno y seno. Por lo tanto, observen acá, el valor 10 veces pi, el argumento, que está presente en el coseno y el seno, lo podemos expresar como 5 por 2 veces pi. Acá claramente se tiene que ha sido sumado 5 veces este valor 2 veces pi al argumento original. Por lo tanto, aplicando las fórmulas, se tiene que el coseno de 10 veces pi no es más que el coseno de 0. Y lo mismo ocurre para el seno. ¿Cuándo se aplican estas fórmulas? Estas fórmulas se aplican cuando los argumentos son muy grandes. Puede ser el ángulo de 3000 grados, o el coseno de el seno de 3000 grados, tangente de 6000 grados. Entonces esos valores son difíciles de concebir, no son tan fáciles de manejar. Por lo tanto, estas fórmulas nos permiten reducir a valores mucho más pequeños y valores conocidos, ángulos notables. Por lo tanto, tenemos la expresión. Esta expresión se va a reducir. Ustedes saben bien que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, el valor deseado no es más que 6 al cubo, y eso vendría a ser 216. Como pueden ver, el problema es muy interesante y deben tener en cuenta todos los elementos ya estudiados en trigonometría plana. Lo que es el prefacultativo más que todo, ¿no? Se recomienda no dejar de lado esa situación. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido. Es un problema de examen. Lo he tratado de desarrollar de forma detallada para que ustedes tengan claro el manejo de los números complejos y más que todo la transformación de los números, de estos números en su forma rectangular a su forma polar. Y por favor tengan mucho cuidado cuando estos números están en el cuarto cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Los ángulos son muy distintos en el análisis. Bueno, muchachos, nos vemos. Espero que les haya sido de utilidad y que tengan buena tarde.